Hola para todos y sean bienvenidos al episodio número 3 de Entre conos, aros y pelotas. Nos vamos a dar un momento antes de comenzar con el tema de este día para tratar de hacerlos reflexionar y entrar en razón. Se ha dado el comunicado donde a partir de este lunes todas las escuelas regresan de forma presencial e híbrida a las escuelas. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Que sea consciente la sociedad que vamos a tener viajando en los camiones, caminando por las calles, coexistiendo con los demás, después de mucho tiempo de estar guardados. Y creo que este es el momento de poder utilizar este cubrebocas que pueda hacer mucha la diferencia. No te pedimos mucho, te pedimos que seas consciente de que va a haber niños en las calles una vez más, de que va a haber maestros que van a hacer su trabajo y que están haciendo todo lo posible por cuidarse y cuidar a su familia. Sociedad, no te cuesta nada ponerte el cubrebocas. Es un bien para ti y para los demás. Es un comentario pequeño que quisimos compartir desde de nuestro corazón, todo el cast de Entre conos, aros y pelotas, y ojalá lo consideres y lo pienses y tomes la mejor decisión. Empezamos con el tema. ¡Física! 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 Pues es un gusto para nosotros recibirlos en este episodio y les comentamos que esta semana se celebra la Semana Internacional de Educación Física. Sí, es correcto. Una gran semana, una semana que nos brinda la oportunidad de redignificar a esta área, este nivel que es la educación física. Aprovechemos esta semana, compañeros, para proyectarnos de diferentes formas. Y bueno, esta semana también ha sido gracias a todo el trabajo y el esfuerzo que le ha creado el área de educación física y por ello, pues hay que celebrarlo. Así es, estamos de manteles largos, posicionando a nuestra querida llamada educación física en esta semana. Qué padre que se le esté reconociendo ya como una semana especial. Ahora lo que pretendemos es dignificarla en nuestros patios y bueno, en esta semana tenemos la oportunidad de poder hacer diferentes actividades, las cuales pues le podamos corresponder, ¿no?, en gratitud a lo tanto que nos ha dado la educación física. Históricamente, porque también es importante saber de dónde viene nuestra querida educación física, cómo nació, cómo surgió. Y principalmente el enfoque es específicamente cómo se estaba virtiendo en ese momento, las necesidades en base al contexto, en base a lo que se requería en esa situación, es lo que se estaba dando. Y precisamente ha pasado por diferentes enfoques, desde que nació en nuestro querido México y abordamos pues el enfoque militar que históricamente y en ese momento estaba pasando nuestro país por diferentes situaciones. Venía de una revolución, veníamos de la Segunda Guerra Mundial, de diferentes situaciones, y pues como copiamos a veces estilos de otros países, nuestro hermano Estados Unidos estaba formando esa parte. Entonces de ahí surge el militar, esa preparación necesaria para poderlos llevar a cabo si hubiera alguna guerra, que tenía unas características muy específicas, que no sé si las quieren mencionar. Sí, pues alguna de ellas eran ejercicios de orden cerrado. Esa típica frase de si no te duele no te sirve, ¿no? En hacer las abdominales, lagartijas y pues estar trabajando con todos este tipo de actividades orgánico-funcionales, ¿no? Y bueno, estamos hablando de los años más o menos 40. Yo recuerdo una de las frases normalistas que yo tenía con mi querida Rosa María Vargas, que era prácticamente el mando directo. Y esto lo enfocaba prácticamente el militar. Era directa la indicación y tenías que repetirlo tal cual lo estaban mencionando. Así es, ¿te imaginas vivir en esa época en el sentido de que estrictamente, rígidamente, y lo haces o lo haces? Y bueno, pues tuvo sus beneficios, prepararon en una parte muy importante en lo físico, mas sin embargo, pues se fueron descubriendo diferentes partes que en los demás enfoques nos dio. Justo a eso iba, yo creo que de nosotros a ninguno le tocó ese tipo de enfoque, porque la mentalidad en ese México era otra. Era una mentalidad, como bien lo comenta Germán, que estábamos alistándonos por si ocurría algo, por si teníamos que ir a la guerra, o mejor dicho, pensaban que esa formación era la adecuada. Un pensamiento cerrado, un pensamiento donde tienes que seguir órdenes, donde si te estoy poniendo demasiada carga física es por tu bien, que vamos, no está tan trillado. En este momento, tal vez si lo piensas, no es correcto castigar con ejercicio físico o premiar con ejercicio físico,
Pero Ya para te ese- demandan. Sí, truchas. Pero para ese momento era un placer para ellos. Y muchos, de hecho, por eso pensaban salirse de esa línea, o mejor dicho, seguir esa línea. Ok, ya tengo el enfoque militar, ¿por qué no continuar a ese mismo rango, verdad? Hubieran sido buenos maestros en este enfoque. Sí, arreglazos y todo eso. Autoritarios, ¿no? Y sobre todo el poner el ejemplo del mejor, porque era lo que se utilizaba. Buscar al mejor de tus alumnos para decir, mira, tienes que hacerlo tal y como lo está haciendo Germán. Si no lo haces como lo está haciendo Germán, no sirve, ¿no? Y era lo que estaban tratando de inculcar, ejemplo sobre ejemplo. Sí, es un enfoque muy, muy complicado, ¿no? Y que bueno, en varios países todavía creo que se sigue pues practicando, fomentando. Lo vimos apenas en los Juegos Olímpicos con México. ¿Qué pasaba cuando nos enfrentamos, creo que en la base, para el tercer lugar, contra Corea? Ellos tenían que pasar el proceso en lo deportivo para que si llegaban a ganar esa medalla, pues no tenían que cursar lo que era su servicio militar. Entonces, imagínate qué difícil ha de ser que estás jugando en los Juegos Olímpicos y que no recibes una medalla y vas a tener que hacer un servicio militar. Prestas ese servicio. Entonces, qué padre para los que pues se ganan esa medalla, pero qué difícil también un enfoque a lo mejor en otro país, que nosotros ya pasamos ese enfoque, ¿no? Y es probablemente cuando se dan cuenta que el enfoque militar no era precisamente lo que necesitaban las escuelas, porque si bien sabían seguir órdenes, no estaban creando individuos capaces de resolver conflictos. Y como siendo siendo la clase de educación física, le dan un giro por ahí de 1960 y empiezan con un enfoque deportivo. Ok, es lógico, clase de educación física, clase donde tengo que ver deportes. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de rescatar talentos deportivos. Así es, se avecinaba una justa olímpica en nuestro país y también se utilizó ese enfoque pues para preparar, ¿no? Llevar algunos talentos y como país sede pues teníamos que sacar los mejores resultados. México 68, ¿no? Así es, correcto. Entonces se surgió como también una necesidad en base a este evento tan espectacular. Me encantan los Juegos Olímpicos, pero íbamos a hacer sede. Entonces una de las acciones fue el crear este enfoque y enfocar en esos talentos, específicamente en el desarrollo deportivo. Sin embargo, en México, lo comentaba Eddie, en México 68 también, aparte del enfoque deportivo y en una fecha tan especial que estamos prácticamente en octubre, pues también pasó lo de una tragedia fuerte, lo que fue el 2 de octubre, y fue también gracias a un enfoque que eso era, o lo que mencionaba, lo deportivo. Entonces, imagínate qué difícil ha de ser que estás tratando de quitar lo militar, entrar a un enfoque deportivo, pero sigues todavía con esa mentalidad o esa ideología, ¿no? Bueno, y de ahí pasamos del enfoque deportivo, pues nos fuimos al psicomotriz. Y escuché una frase de uno de mis maestros, me decía que la piedra angular de la niñez es lo motriz. Y creo que este enfoque vino a dar esa parte, ¿no? Esa apertura en que no solamente en lo deportivo se tenía que ver, sino que se tenía que contemplar otras áreas en las que no todos iban a ser deportistas, pero todos tenían el derecho de poder desarrollar esa parte de la psicomotricidad. Sí, yo creo que nos dimos cuenta que no estábamos hablando de el atleta, el licenciado, el abogado, eran seres humanos. Eran seres humanos que tenían necesidades y características diferentes y que si tú los alimentabas desde chiquito de forma diferente, pues, los podías potenciar. Creo que es el primer enfoque donde une la parte de la mente con lo físico. Así es, se le dio este enfoque, pero nunca se quitó el lado eso deportivo, siempre iba acompañándolo, pero de ahí se le dio una perspectiva diferente que la verdad eso nos fue llevando hasta los enfoques actuales. Sí, claro, y también desde educación inicial y preescolar se le dio énfasis a la psicomotricidad a través de la estimulación temprana, ¿no? De patrones básicos de movimiento. Y es correcto. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque también es necesario conocer la historia de nuestra querida educación física. Y pues de ahí nos fuimos al orgánico funcional en 1988 aproximadamente. Llevó ese nuevo enfoque que se implementó en nuestro país. Y bueno, aquí se le estaba dando un énfasis a los movimientos básicos.
y a partir de ahí componer y estructurar habilidades más complejas. Y bueno, después del psicomotriz nos vamos al orgánico funcional, este enfoque que fue alrededor de 1988. Y bueno, aquí el enfoque trataba de que esas habilidades básicas pudieran ser compuestas por otras y a partir de ello generar unas nuevas habilidades. Sí, estas habilidades básicas fueron ya sumando junto con aparatos o con implementos que el alumno tendría que empezar a dominar. Fue ahí donde empezaron a favorecer la estimulación temprana. Y bueno, estamos hablando de 1988. Yo creo que a ninguno de nosotros nos tocó ese enfoque tampoco, ¿verdad? Sin embargo, en el enfoque orgánico funcional todavía seguía predominando lo deportivo. O sea, hay que hacer mención que no se quitaba. Todavía teníamos esa línea que seguía siendo lo deportivo. Sin embargo, ya le dábamos ciertas habilidades o ciertas destrezas a capacidades específicas, ¿no? Así es, ¿no? Y qué padre que se le fue dando esa parte de poder reconocer de que no todos íbamos a ser deportistas, pero sí enfocarnos en que esas habilidades te iban a permitirte desarrollar en tu vida diaria. Y bueno, de ahí, ¿qué opinas si nos vamos al motriz de integración dinámica en 1993? Este enfoque que quizás nos tocó, maestro, no sé si le tocó a usted. Sí, ese enfoque me tocó a mí. ¿Y a ustedes? Sí, yo creo que ya también a mí ya me empezaba a tocar lo que era motriz y pues adelante, ¿no? Sí, de hecho yo egresé de la licenciatura con este programa y fue paso al de competencias que, híjole, sí nos agarró un poco en curva de qué se trataba, pero se me hizo muy completo a mí este programa, me encantó mucho en dividir todo y de esa manera tú poder enfocarte en qué ibas a trabajar, las capacidades físicas, coordinativas, incluso traía un apartado de hábitos de higiene y salud que también lo reconocía, Sí, estaba completo. y le daba un énfasis a esas capacidades. ¿Qué tanto énfasis del 1 al 5, por ejemplo, deberías de trabajar la fuerza? ¿Qué tanto deberías de trabajar la resistencia? Y así sucesivamente. Fíjense que estamos transmitiendo en vivo, grabado, pero fue grabado en vivo, desde Nayarit. Y como saben, los maestros Manilla, pues no somos de aquí, somos del Estado de México. Y algo bien curioso, en el Estado de México no existía educación física hasta nivel secundaria, Wow. como maestro. Había promotores que de repente podían llegar, pero un maestro asignado para esa área, para esa asignatura, no existía. Entonces, preescolar y primaria, educación física a mí me la daba mi maestra de grupo, que si bien trataba de abarcar los contenidos, yo recuerdo, pues era más en tiempo de receso, hasta que llego a la secundaria. Y es donde ahora sí tengo un maestro establecido como de educación física, y es donde empiezo a conocer todo lo que es educación física, recargado mucho hacia la parte deportiva, conocer las reglas, cómo se juega, la historia de cada deporte. Esa era la educación física que a mí me tocó en ese ¿Cuánto entonces. miden las canchas? ¿Cuánto miden las canchas? La forma femenil, varonil, oficial, no oficial, toda esa parte fue la que a nosotros nos tocó, bueno, mejor dicho, a mí me tocó allá en México. Y cuando llego aquí y me encuentro con que educación física se da desde inicial y hay un maestro asignado y preparado específicamente para esa parte, yo dije, chulada, espectacular, ¿por qué no se adapta en todo el estado? No sé, me gustaría que me contaran, si pueden, en los comentarios, cómo es donde ustedes están trabajando. ¿Cómo están trabajando allá en su país, en su estado? Y que bueno, tú lo mencionabas, a la hora de que nosotros estábamos en México no teníamos, en lo que era preescolar y primaria, no teníamos un maestro asignado al área de educación física, entonces no estaba preparado al 100%, ¿para qué? Para llevar una clase funcional. Entonces eso complicaba la situación para que pudiéramos, llevar una educación física pues sustentable. Llegamos aquí, ya tomamos la idea de que viene desde inicial hasta secundaria, incluso en algunas preparatorias también ya está la educación física asignada con un maestro. Entonces, qué padre que nosotros al llegar a este estado pues veamos que educación física predomina en todo momento. Entonces, ¿qué nos toca? Como lo decíamos, es la Semana Internacional de Educación Física, pues que sigamos dignificando esa área de educación física. ¿Por qué? Porque nos corresponde a nosotros los maestros. Entonces, qué padre que estemos en la semana y también qué padre que aquí en Nayarit se lleve la educación física en cualquier proceso educativo. Y bueno, es aquí donde ahora sí llegamos a estos 3 enfoques que o ya nos tocó estudiarlos o trabajar con ellos. El primero es el 2006,
el enfoque por competencias. Cuando leíamos esa parte de competencias es quién era más rápido, quién era más lento, quién podía más, quién podía menos. Y el libro nos marca que no es así. Hablamos de competencia de ser capaz. El alumno tendría que ser capaz de resolver los problemas que se le presentaban dentro de la clase como reflejo de resolver los problemas dentro de la vida cotidiana. Así era como yo siempre se los planteaba. Y superarse a sí mismos, ¿no? O sea, ser competente pero contra ti mismo. Es decir, ¿qué fue lo que hiciste al inicio no sé, de este bloque? Porque recordemos que anteriormente eran bloques. Al inicio de este bloque, que recuerdo, este soy yo, si es que no me equivoco, el Sí, plan y amigo. programa de estudio, en educación física, educación primaria, ¿no? Mencionar también que, pues, en esta parte existen los propósitos generales de educación física y se van haciendo específicos de acuerdo al grado, ¿no? Ser preescolar, primaria y secundaria tenía sus propios los propósitos, tiene sus propios ok, sí. propósitos. Ok. Y creo que ahí es donde se presentan las competencias conceptual, procedimental y actitudinal. Así es. Hasta este momento es donde se presentan. ¿Y de qué hablamos cuando decimos conceptual, procedimental y actitudinal? El alumno tenía que ser consciente de lo que estaba haciendo, tenía que poderlo realizar y lo tenía que realizar de una forma idónea. Y cuando hablamos de forma idónea, se manejaban mucho los valores. El saber trabajar en equipo, el saber aceptar las ideas de los demás compañeros, el saber expresar las propias ideas. Y fue donde yo creo que educación física sufrió un cambio radical, porque empezamos a tomar aspectos del individuo que no se habían considerado antes. Así es correcto, yo egresé de la licenciatura y pues como dices, me agarró en curva, competencia, competir lo asociabas, pero creo que fue un enfoque, como lo mencionas ahorita, el que nos hicieron que nos aprendiéramos de memoria, el saber ser, el saber hacer y el saberlo cómo hacerlo, ¿no? El contenido que tú debías de desarrollarlo. Y sin duda vino a tocar unas partes que lo involucrábamos en otros enfoques, pero ahora se le vino a determinar que había unas áreas en las que impactaba la educación física, pero que no se le había de reconocido esa parte. Sí, y en cuestión teórica y dándole un sustento a lo que estamos hablando, estaban las competencias para la vida de Philippe Perrenaud, ¿no? También estaba los tipos de saberes, que eran los que acaba de mencionar ahorita mi camarada y amigo Germán, que creo que en una publicación de la UNESCO, si no me equivoco, se hicieron muy enfáticos los tipos de saberes. Y que bueno, aquí también en este enfoque ya entraba una de las palabras que a mí en la normal, pues prácticamente me llamó la atención cuando la mencionaron y después el llevarla a la práctica o trabajar, que era la parte lúdica. O sea, cuando yo me hablaban de lo lúdico, yo decía, bueno, ¿de qué están hablando? O sea, ¿qué era lúdico en mi proceso normalista, en mi proceso docente? Y pues me decía mi maestra que era el disfrutar la actividad, el que realmente tuvieras, obviamente, un propósito, pero que tuviera ese disfrute o ese goce el niño, donde se estuviera divirtiendo y a la vez, pues en este caso, el conocimiento previo de lo que mencionabas tú, Eddie, los propósitos o los objetivos que quería ese enfoque. Perfecto, y bueno, nos vamos al 2011 que se incluye el enfoque global de la motricidad. Es un enfoque reciente en el que también tuvimos la oportunidad de transitar a él. Indudablemente que cada vez que pasábamos a un enfoque generaba un poco de incertidumbre, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué? Pero a veces traen algunas pautas que se van enriqueciendo a través de los diferentes enfoques. Yo me atrevo a decir que es una transformación del 2006 adaptada en el 2011, porque son muchas las similitudes. Vamos, dejaron lo importante y empezaron a darle al maestro la oportunidad de poder crear y de poder construir. ¿Por qué? Porque en el de las competencias, algunos programas traían actividades sugeridas que muchos compañeros pensaban que eran actividades que tenías que aplicar y de repente decían, ¿cómo le hago si no tengo el material? Eran actividades sugeridas. Aquí te las dejan de sugerir, no por flojera, sino como sea mejor para tu contexto. Era como un estímulo, era darle la introducción, pero muchas personas, refiriéndonos como el término de personas, compañeros, profesores, docentes de educación física, decían, híjole, es que el maestro Germán le toca el lunes la primera sesión y a mí me toca el martes. Y Germán, te pasas, tuviste suerte porque va a aplicar Germán las actividades que estaban en el libro. Entonces, a mí ya me costaba trabajo ponerme a planear y me molestaba por decir, híjole, pues qué a gusto para Germán porque va a planear.
ya no va a planear, perdón, y yo sí tengo que planear, pero es que prácticamente era una interpretación equívoca, era un ejemplo, ¿no? Era Así de es. cómo hacer las cosas. Y ahorita que mencionaste los libros, ¿en cuál de estos fue donde surgió como opción el libro de educación física? Global de la motricidad. En el Global de la Motricidad nos dieron la oportunidad de conocer un libro de educación física. Sí, de texto, sí. Que Eh, venía a complementar, reforzar algunos En conceptos. primaria, era el libro que, Sí, que se lo buenísimo, llevaban los niños como, era un libro como de complemento, Sí. pudiera interpretarse como tarea, venía una iconografía muy señalada para trabajarse en familia, trabajarse en casa, está muy Sí, padre. muy chido, la verdad. Y Sí, que sí, para lo los trabajé. maestros que tienen esos libros ahorita son santo grial para Yo los nosotros. tengo. Porque la verdad es un proceso en el cual te puedes apoyar porque tiene actividades demasiado buenas y que, como dijimos, a lo mejor por el tiempo o por la carencia o por el déficit no supimos aprovecharlos. ¿Por qué? Porque pensábamos que eran específicos, que eso era lo que se tenía que poner y no era así, era una opción más Sí. de lo que te estaba presentando para que pudieras realizar tu práctica docente. Sí, actividades sugeridas. Y bueno, en este enfoque tocan dos partes, ¿no? El juego motor y estilos de vida saludable, que también es algo que se destaca en este enfoque. Y fíjense, ya desde ahí llevábamos vida saludable, que ahorita ya la tenemos prácticamente en la currícula de lo que es educación básica, ¿no? Y brincamos al 2017 con el global y sistémico, un enfoque que trae de vuelta los inicios, casi los inicios, pero con un término diferente, porque retomamos en las clases de educación física una iniciación deportiva. Nos recomiendan esta parte de la iniciación deportiva. ¿Para qué? Para darle a conocer al alumno todo el menú de deportes que existen, toda la gama, y que él decida hacia dónde le gustaría inclinarse. ¿Cómo? A través del juego. Yo creo que el juego fue lo que mejor le pudo haber pasado a la educación, que lo vieran como una herramienta para fortalecer y no que lo vieran como una pérdida de tiempo. Es correcto. Creo que en este enfoque viene también a surgir algo que siempre estaba, pero no se le había dado la importancia, la corporeidad. Esa parte que creo que a veces la conciencia que tienes de sí mismo se había perdido por el deporte, como tenerlo como una prioridad, como el desarrollo de algunas habilidades y destrezas, pero también el interiorizar, el reconocer tus posibilidades, tus limitaciones. Creo que fue un punto muy acertado que se le está dando y sobre todo el hecho que mantienen el disfrute, el gozo. A partir de ello también es un aprendizaje, no va desligado. El disfrutar, el gozar, el alegrarte y el disfrutarlo a partir de situaciones de aprendizaje. Y sobre todo mencionar esta parte tan importante porque con este nuevo enfoque surge un plan y programas de estudio único para educación física, vinculando toda la educación básica a través de su eje, que es la competencia motriz, y sus tres componentes pedagógico-didáctico. ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque ahora sí nos dan ese respaldo las autoridades en decir educación física es de suma importancia, por tal motivo tiene que vincularse y tiene que abordarse de manera también transversal con otras asignaturas. Es cierto que a partir de este enfoque, de este plan, dejamos de ser asignatura para convertirnos en área. Es cierto que a partir de este enfoque también el maestro de educación física egresado de escuelas normales es considerado como el especialista, ¿eh? Ojo. Prioritario. Ahí viene en el plan y programa de estudio. Y también es cierto que la evaluación y la planificación son dos elementos de vital importancia en este plan y programa de estudios. A mí me pareció fabuloso porque viene pues prácticamente bien explicadito, bien desmenuzadito. Una de las principales confusiones que se generó con este nuevo plan y programa es que venías en preescolar, no sé si recuerden que en el 2004 a nosotros nos involucraban en un campo formativo que se llamaba Desarrollo Físico y Salud en el plan y programa de la Guía de la Educadora 2004. Después se modifica el programa para el 2011, ya sale la Guía de la Educadora, el PEP 2004 y la Guía de la Educadora del 2011, si no me equivoco, ¿no? Pero
Después de ese último ajuste de la guía de la educadora, damos un gran salto, porque en el enfoque del 2004, nosotros, como lo mencionaba ahorita, estábamos dentro del desarrollo físico y salud de un campo formativo, pero era una incongruencia. ¿Por qué? Porque era lo que los compañeros consideraban, los compañeros en preescolar. Las educadoras decían, es que el campo formativo, desarrollo físico y salud, se divide en 2 ámbitos, que era coordinación, fuerza y equilibrio y promoción de la salud. Y estos 2 ámbitos, a su vez, tenían ya determinadas competencias específicas. Entonces decían, es que el maestro de educación física tiene que abordar este campo formativo, pero ¿qué crees? ¿Qué crees? Que de acuerdo a la currícula, nosotros no trabajábamos directamente el campo formativo de desarrollo físico y salud, sino que en esa malla curricular nosotros trabajamos desarrollo personal y social. Y que bueno, en los planes y programas que tú mencionas, que está en la actualidad, que es aprendizajes clave, tenemos un punto importante que es algo que debemos mencionar, que ahora es la autonomía curricular. ¿Qué es esto, maestros? Es que ahora tú puedes decidir de dónde poder empezar, incluso por eso nos convertimos en área, o esa conversión de decir que éramos asignatura, para mí decía yo era asignatura y era lo más importante. Y yo decía, espérame, ¿por qué me estoy convirtiendo ahora en un área? Entonces, cuando me empiezo a indagar y a buscar esa ideología de por qué área, empiezo a encontrar diferentes significados. Y uno de los, para mí, que son más concretos, era que, por ejemplo, matemáticas, teníamos que empezar en conocer los números y la famosa aritmética, suma, resta y multiplicación, y que así tenía que ser el proceso. Entonces, al convertirnos a nosotros en área y al permitirnos ser una autonomía curricular, pues obviamente ya al maestro le daban ese poder de dónde elegir y de dónde buscar los elementos para desarrollar las habilidades y destrezas de los niños. Entonces, por eso me explicaban, al convertirte en un área tú puedes agarrar de izquierda a derecha, arriba, abajo, y es algo importante para nosotros conocerlo y saber que el área ahora pues cambia nuestro significado. Después de haber pasado por todos los enfoques y deducido que el enfoque no es más que la línea que debemos de seguir para poder enseñar, ¿por qué? Porque debe de cambiar, podemos cambiar de maestro, podemos cambiar de escuela, pero la educación debe de seguir la misma línea para poder lograr el aprendizaje esperado. Si no, imagínate el picadillo de aprendizajes que te vas a encontrar por todos lados. Profe, yo ya me sé eso, profe, eso yo no lo sabía, profe, regrésese un poquito más. Entonces es esta línea y yo creo que haríamos bien en entender que no existen malos maestros, sino formados en diferentes enfoques. Ese es el verdadero valor que le tenemos que dar a esto. Es muy fácil decir, no, es que es muy anticuado, o no, es que está muy locochón. Son diferentes formaciones y todas suman. Al final todas suman. Sí, es donde entra la función de la supervisión y la función del asesor técnico pedagógico. Un saludo a los compañeros asesores técnicos pedagógicos que elaboran en educación física de los CEPEN y a los compañeros supervisores también. Y es donde tenemos que comenzar a brindar ese acompañamiento, esa asesoría, esa orientación de la finalidad formativa de la educación física en la educación básica con base en el plan y programas de estudio 2017 aprendizajes clave. Y ese es donde viene el problema, porque como fuimos formados con diferentes enfoques, yo recuerdo que se hablaba de una reorientación de la educación física en la educación básica cuando estaba en formación en la Escuela Normal Superior. Prácticamente fuimos conejillos de India, por decirlo así, porque estábamos en esa transición. Pero algo de lo que no debemos de perder de vista es que cada vez que surge un enfoque, va a surgir con él un plan y programas de estudio, y aunque no estemos familiarizados con él, ahorita por ejemplo del 2017 al 2021, pues ya son varios años, prácticamente son 4 años, ya casi concluimos. Vamos para el 5º año y se escucha de un nuevo plan y programa de estudios. Entonces, con ese plan y programas de estudios viene un nuevo enfoque. Ok. Pues ya hablamos acerca de la historia, hablamos de tantas cosas, es necesario un poquito conocerlo, pero pues vámonos. En este tiempo de nuestra celebración de la educación física en esta semana, ¿qué propuestas tienen ustedes, compañeros, para presentar a sus alumnos? Como en otras palabras, ya hablamos de la historia del festejado, ¿cómo lo vamos a celebrar? ¿Qué van a hacer ustedes para poder celebrar? Aprovechando que ya vamos a tener contacto más directo con los muchachones.
¿Qué regalo les vamos a dar a nuestros compañeros maestros de educación física? ¿Qué regalo traes, Germán? Suéltale, ¿qué estrategia vas a Que se aplicar? lleven un mono de aquí. No, ni en rifa salen. No, sin duda en esta semana, bueno, en mi caso, tengo pensado principalmente darle la promoción, que mis alumnos sepan que hay una semana de la educación física. La segunda actividad que tengo pensada es de que diseñen un collage. ¿Qué significa la educación física? A mí me tocó, y ojalá no me vea mi maestro por ahí, pero me tocó un maestro de educación física muy estricto que muy poco disfruté, solamente nos daba escolta. Pero ahora trato de ser ese maestro en el que los chicos, a través de esas actividades, por supuesto, la intención sea un aprendizaje, pero disfruten, se alegren, se diviertan, sean interesantes. Entonces, me causa un poquito de inquietud. ¿Qué es lo que van a realizar en ese collage? Espero que no pongan ahí a maestros gordos, la típica memes de maestros gordos, sino es lo que espero que los chicos me muestren. También estaremos haciendo alguna activación física en la que incluyan a su familia. Es importante en este tiempo que estamos viviendo pues mucho en casa, poderlo aligerar y que se vuelva un poquito más la convivencia a través de este tipo de actividades. Me han dicho los papás, profe, nos pone a hacer el ridículo, pero mira, ese ridículo genera en tu niño muchísimas cosas que son favorables. Son algunas de ellas. Ustedes, compañeros, ¿qué proponen en esta semana? Bueno, en mi caso yo creo que como tú mencionabas, Germán, la promoción de nuestra semana de educación física debe de ser de cajón. Decirle al niño que hay una educación física ya sustentable y todo lo que podemos realizar con ella. La segunda opción, en mi caso, serían los hábitos de higiene personal y a mí me encantan los mapas mentales porque estamos en secundaria y la creación de los mapas mentales te da muchas ideas de cómo los niños identifican el área de educación física y en este caso, por ejemplo, si son hábitos de higiene personal, con esta pandemia, pues obviamente también te da a pensar ellos cómo se cuidan y cómo podrían proteger incluso a su familia, porque recuerden que ya regresamos a las aulas y regresar a las aulas, pues también existe un cierto riesgo de un posible contagio. Y con estos hábitos que nosotros queremos crear, pues es erradicar ese posible contagio o lo menos que se pueda. Algo que yo haría Ok. desde la supervisión hacia mis compañeros, pues sería proponerles, ¿no? Me encanta porque me agarro como loco imaginando y creando lo que yo pudiera hacer, pero se los comparto a mis compañeros y les digo, ok, mira, se me ocurre esto, pero ¿tú cómo lo ajustas? Y una de las cosas que se me ocurren, estando en la virtualidad, está una aplicación, que el nombre ahorita no la recuerdo, pero se los voy a poner ahí, va a aparecer aquí, es una ruleta que tiene la aplicación de poder meterle todos los temas que tú quieras y poderles poner, los temas me refiero a navideños, de otoño, de invierno, de primavera, de diferentes cosas. Entonces, ir metiendo los elementos a través de una lluvia de ideas de los mismos alumnos. Por ejemplo, ¿qué es para ti la educación física? No, pues para lo mío es movimiento, pero dime más en específico, ¿qué tipo de movimiento es? Correr. Y en la ruleta le pones correr. Y para ti, Germán, ¿qué tipo de movimiento es para ti educación física? Saltar, pones saltar. Patrones básicos de movimiento, orientarlos a esa ruleta de tal manera que se le dé clic a esa ruleta interactiva, esto hablándolo en una educación a distancia, en una ocasión virtual, se le da clic y que ellos hagan el movimiento, porque recuerden que educación física es movimiento. Entonces, en esta Semana Internacional de la Educación Física, indudablemente para mí es festejarla a través del movimiento, ¿no? Hablaba Germán de un collage, pudiera ser un collage de movimientos o de expresión corporal. Y entre mis ideas, para cerrar con las estrategias, compañeros, agarrar un tomatodo, ¿sí lo conocen el tomatodo, sí. no? Y ponerle alguna acción en específico que tengan que hacer, ¿no? Giran el tomatodo, invitan a papá, como le decía Germán, a la mamá, invitan al hermano, juegan el tomatodo y al momento de que gira el tomatodo, pues ya te va a decir, en lugar de toma uno, pon uno, puede ser, no sé, salta uno, salta dos, o sea, el chiste es moverte. Sabemos que no lo podemos hacer como lo estábamos haciendo en los patios, tan a profundidad, tan a detalle, tan a conciencia, pero sí podemos hacer este ajuste, ¿no? Porque también si lo hacemos a manera de castigo, porque a mí se me iba a ocurrir decirles, haz 10 burpees, 15 sentadillas, tantas abdominales. Creo que hay alumnos que no estaríamos pensando en todos
y hay alumnos que no disfrutan hacer el ejercicio porque tienen otro tipo de gustos. Entonces, cometeríamos el error de ponerle actividad física de manera general. Mejor dejaríamos abierto, por ejemplo, para todos, haz un dibujo de lo que te gusta en educación física, ¿no? Entonces el niño te va a presentar Semana Internacional de la Educación Física y te va a poner lo que más le gusta a través de un dibujo. Se me ocurre, entre otras cosas. Perfecto. También tengo pensado el hecho de que el niño tenga en cuenta que la educación física no solamente abarca el hecho de sus habilidades y destrezas, sino también puede abarcar otras situaciones. Y principalmente sería en lo socioemocional. ¿Y qué trabajaría yo en esta semana que lo tengo que hacer? ¿Qué te produce la educación física? Nosotros somos testigos que cuando llegamos cambia el panorama, cambia el ambiente, cambia el estado emocional de los niños. Causamos hasta cierta ansiedad porque ya quieren salir. Claro, en lo presencial, pero en lo virtual también me ha pasado que los chicos están esperando ya la sesión virtual porque saben que va a haber algo interesante y es un gran desafío. Pero también en lo socioemocional, ¿qué les produce? Me gustaría también hacer ese collage o alguna breve remembranza de los chicos. Pues yo nada más quiero hacer un comentario y es en honor a un gran trabajo. Creo que eso no lo paga. Te lo dije ahorita que salimos y vamos saliendo y se escuchan unos niños, ¡profe! ¡Profe! Y pues volteamos, ¿no? Todos los que somos profes, volteamos los dos y le dice algo tan padre a Germán, el niño, le dice, profe, me divertí en la clase, me encantó. O sea, imagínate identificar a su maestro en la calle, en una colonia donde obviamente aquí no vive Germán, con el cubrebocas y que el niño identifique al maestro, eso es, pues, es el mejor pago. Felicidades, Germán. No, gracias, amigo. Me conoció por la panza, ¿eh? No, de verdad que sí, es una gran satisfacción, pero como dijeron hace rato algo, compañeros, es una gran responsabilidad. Dijimos que hay veces que tienes perspectivas de la educación física, para cerrar ya mi comentario, y que cada quien le da ese significado a la educación física. Y para mí es una gran responsabilidad, porque tengo en mis manos, aparte de formar seres humanos, los aprendizajes, tengo el espacio de poder impactar vidas y que esa parte le pueda abonar para en un futuro puedan desarrollar otras cuestiones que pues no es necesariamente puede ser lo físico, sino otras cuestiones que los hagan crecer como seres humanos. Y eso lo tengo muy presente como una responsabilidad y una gran misión en nuestro patio. Y bueno, en su momento, en el episodio, no sé si 2 o 1, hizo un comentario donde decía que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y eso lo vimos con la película tan famosa de Spider-Man. Yo creo que de ahí conocemos esa frase. Y tú lo dijiste ahorita, Germán, yo tengo una gran responsabilidad y también un gran poder, porque lo acaba de mencionar Eddie. Te acaba de encontrar un niño con cubrebocas que posiblemente a lo mejor no te pudo haber reconocido, pero hizo todo para que te pudiera identificar y para que él estuviera feliz y saber que tú eres su maestro, que le da esa felicidad, ese disfrute o ese goce. Entonces, imagínate la responsabilidad que nosotros tenemos y no nada más para uno. Este caso, te encontraste uno. Imagínate cuando ya te encuentras a tu clase completa y más ahora que vamos a regresar a clases, imagínate la emoción que les va a dar a ver a su maestro de educación física que teníamos prácticamente más de 1 año y medio sin verlos. Y a nosotros, la emoción que nos va a dar, pues ver también a los de nuevo ingreso que no los conocemos, porque ya se pasó una generación prácticamente, y a los que ya estaban ahí y que ahora los vamos a ver totalmente cambiados. Mi propuesta es tomar al festejado y saber que es su semana. Entonces, ¿por qué no un cuento motor pasando por todos los enfoques de la educación física y haciéndole saber a los niños, ¿saben qué? El primer enfoque fue de esta manera, vamos a jugar que somos militares. ¿Saben qué? El segundo enfoque fue dirigido a la parte deportiva. Vamos a movernos como deportistas, claro, todo de acuerdo al nivel en el que estás trabajando. Entonces sería interesante que el niño conociera esta parte de la historia mientras se está moviendo y lo sacas de su área de confort. ¡Qué bárbaro! Creo que en esta semana que estamos celebrando a nuestra bendita educación física, que ha sido tan noble, dando satisfacciones e incluso nos ha dado un empleo, un trabajo, es celebrarla con lo mejor. Y eso sí, creo que no sería perdonable que nosotros, los maestros de educación física, pasemos desapercibida esta semana. Se nos dio este espacio, se nos dio esta semana debemos de aventar todo, siendo que apoyamos siempre en diferentes funciones en nuestra escuela, más en esta semana, que no pase desapercibida, compañeros, hagan algo. Yo sé que tienes creatividad,
Algo se te va a ocurrir. Todas las estrategias son buenas, la manera en que tú quieras celebrar es tu área, es tu escuela, son tus alumnos. Y aquí tienes 4, pero se te puede ocurrir alguna que tú digas, esta me va a funcionar, como dice el maestro Germán. Lo importante es no dejar pasar esta semana tan bonita, porque es de donde nosotros recibimos nuestro pago y es como mantenemos a nuestras familias. Así es, sin duda, agradecidos. Muchas felicidades, bendita educación física, te amamos, te queremos y nuestro compromiso es dar lo mejor en ese patio, corresponderte en algo que nos ha dado el privilegio de ser maestros. Yo, si me volvieran a preguntar, lo decidiría ciegamente, educación física nuevamente. Y bueno, en que entre más promoción se le dé a nuestra área de educación física, obviamente, pues más prestigio le va a dar junto con los niños. Por eso, como tú mencionabas, hay que estar de manteles largos y echar toda la carne al asador, Germán. Así es, que se vayan los aros y las pelotas, rífenlas. Extendemos la felicitación a ustedes, maestros, a ustedes, nuestra audiencia. Este es su podcast, este es su espacio y les reconocemos cada segundo que han pasado en el patio, con o sin techo. Nos empezamos a despedir. Muchas gracias, Germán. No, gracias a ti. Alan. No, gracias a ti. Eddie. Gracias. Y pues bueno, nos vemos la siguiente semana en un nuevo episodio. Le queremos agradecer a B-Noise por facilitarnos el audio. Gracias a él es como nos escuchamos mejor. Búsquenos en redes sociales, B-Noise, luz y sonido. Si quieres que te editen, si quieres que te controlen los audios, que te controlen las luces, que te grabe, que te drone, que te... Todo tiene el muchacho. Y si no lo tiene, te lo consigue. También Tú se lo prestas. Yo se lo presto. También queremos agradecer a toda la comunidad. Ya somos casi 500 en la página de Facebook y ya somos casi 500 en el canal de YouTube. Yo quiero mandarle saludos a todos los alumnos de la Universidad del Álica y a todo el comité de Taekwondo que el fin de semana me contrataron para una ponencia y un taller. Estuvo bastante coqueto. Estuvimos con los aros y pelotas ahí engrandeciendo la educación física. Entonces, también cualquier contratación, ya saben, aquí en las redes sociales. Un saludo a todos los compañeros integrantes de la Supervisión 10 de Educación Física de los EPEN. Compañeros, ánimo. Un saludo a todos los maestros y pues a disfrutar nuestra educación física, a celebrarla esta semana. Nos vamos, no sin antes recordarles que el pasado no se puede cambiar. El futuro es muy incierto. Lo importante es hoy. Por eso recibe el nombre de un regalo. Es un presente. Nos vemos.